elemento de fuego. Y cuando dice aquí que las 7 estrellas, dice: en cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Entonces está relacionando el candelabro, lo está relacionando con las iglesias y los está relacionando con lo que el elemento ese representaba en el tabernáculo de Moisés, que era un elemento de fuego. Entonces, y cuando nosotros vamos más adelante en Apocalipsis capítulo 4, pero el verso número 8, nosotros encontramos que dice que habían 4 seres vivientes y que esos seres vivientes, cada uno de ellos tenía 6 alas. Eso lo lee usted en Apocalipsis 4:8. Cada uno de ellos tenía 6 alas. Y entonces después usted va a ir a buscar en Isaías capítulo número 6, eso está ahí en su Biblia, y va a encontrar que habían unos seres que tenían 6 alas. Y esos seres eran unos seres, yo no lo voy a dibujar, o tal vez, no me animo a dibujar un serafín aquí, hermano, pero yo me imagino que ha de haber sido, digamos, la parte central de este ser viviente, la parte central del ser viviente, y digamos aquí podría ser que es que un serafín era un serafín era un ser de fuego. Un ser de fuego. Y entonces ese ser de fuego tenía 6 alas. Por eso le dije que no me iba a animar a dibujarle 6 alas aquí, ¿verdad? Pero tenía 3 aquí, 3 aquí, 3 aquí. Y entonces, y aquí estaba, digamos, la parte central. Entonces formaba prácticamente un ser de 6 alas y el caño central, que era similar al candelabro. Y entonces este elemento que está aquí estaba representando algo espiritual. Algo espiritual. No estaba simplemente ahí puesto en el tabernáculo como un elemento decorativo, sino que estaba representando algo celestial que de alguna manera tenía que estar presente. Este serafín volaba con las 6 alas y daba la representación de cobertura. Las alas representan cobertura. Entonces, este era un elemento que al final de cuentas era una cobertura espiritual en el tabernáculo. Bueno, ¿y por qué le digo todo esto? Porque yo veo que hay 7 candelabros, hay 7 de estos, es decir, que la iglesia está perfectamente cubierta. El 7 es el número de la perfección. Entonces Dios pone sus alas sobre la iglesia, y por eso es que los ministros son representados con alas. Y como aves, están representados en diferentes tipos de aves. Están representando las águilas, están representando las gallinas, están representando los halcones, están representando, hermano, elementos con alas, elementos alados, que al final de cuentas vienen a ser como una sombra de los querubines. Yo no sé qué tan grande ha de haber sido el resplandor que estos seres tenían, hermano, pero me imagino que ha de haber sido algo glorioso verlo, ¿verdad? Algo maravilloso ver el reflejo de un serafín, que son los seres, la estirpe angélica más cercana al trono de Dios.
Eso está en Isaías capítulo 6. Ay, Señor, pero tal vez ya me fui por otro lado. Es que yo me voy muy acelerado, ¿verdad, hermano? Hoy vengo muy acelerado, hermano. Vamos a bajarle un poquito las revoluciones. Entonces, esos serafines eran, hermanos, son elementos de fuego, seres ardientes, seres de fuego. Por eso es que el Señor se pasea en medio de los candelabros, en medio de los seres de fuego. Se pasea el Señor. Y en medio de los seres de fuego, el Señor envía su voz. Y los seres de fuego están representando los ministerios. Entonces la voz de Dios tiene que venir, y eso lo vimos en la primera clase, hermano. Tiene que venir en una escalinata, tiene que venir en una secuencia, en una como delegación. Ok, entonces vea esto. Esto lo estuvimos viendo y fue lo último que vimos el día pasado. El misterio de los 7 candeleros. Yo le expliqué un poquito, pero tal vez lo hice muy rápidamente. La relación que tenían las estrellas con las iglesias. Y las iglesias tienen una característica, porque y hoy vamos a hablar un poquito acerca de estas 7 iglesias, porque estas 7 iglesias tienen una ubicación terrenal, tuvieron pues una ubicación terrenal exactamente en la misma forma en que están puestas las Pléyades en el cosmos. Y leyendo un poquito acerca de las Pléyades, interesante, hermano, porque las Pléyades dice que es el conjunto de estrellas que más brilla en el firmamento. Fíjese, no sé si porque están más cerca, no sé si porque son más grandes, no sé por qué, hermano. O sea, científicamente no pude entender por qué que eran las estrellas más brillantes, pero son las que llaman más la atención en el universo. Entonces están puestas como señales, y esas señales Dios las dejó ahí. Recuérdese que las estrellas, el sol, la luna son puestas para señalar, son puestas como señal de parte de Dios. Entonces hay que estar observando no a las estrellas, sino al simbolismo que tienen las estrellas y lo que las estrellas dan. Entonces, esto fue lo que yo le puse ahí. Las Pléyades, cada una de ellas, bueno, tiene un nombre y tiene una descripción de cada una de estas estrellas. Y de acuerdo a la mitología griega, y prácticamente en todas las culturas desarrolladas hay algo relacionado con las Pléyades. ¿Por qué? Porque es el elemento más visible en el cosmos. Y cada una de ellas tiene un nombre, ¿verdad? Yo esos nombres creo que se los enseñé la vez pasada. Entonces, para ir un poquito más rápido, cada una de esas, cuando nosotros la contrastamos con la parte territorial, entendemos que esas iglesias se asentaron en la parte oeste de Asia, del territorio llamado Turquía. Ahí se asentaron, pero es importante que lo veamos por lo que vamos a platicar hoy. Esas estrellas están como reflejadas, como que fuera una fotografía, hermano. Una fotografía celestial, una fotografía cósmica. Y no es que yo vea mucha tele, hermano, porque casi no me gusta, pero esto no es algo antojadizo. Por algo es que Dios lo dejó de esa manera. Y se recuerda usted que analizamos el capítulo 5 del libro de los Jueces, en donde decía que cuando salió a la batalla Débora, salió peleando, y que dice: las estrellas desde sus órbitas pelearon contra Sísara.
¿Sí? Lo vimos, ¿verdad? Jueces 5:20, que pelearon las estrellas. Pero cuando usted ve un poquito antes, en el verso número 19, creo que eso, 18, dice que los reyes filisteos salieron a la batalla. Pero cuando salieron los reyes a la batalla, Débora fue levantada como una valiente guerrera, porque en ese tiempo Barak, creo que se llamaba el hombre, no quiso salir a pelear y le dijo: si tú vas conmigo, yo voy a pelear. Y Débora dijo: pues yo voy a pelear, y vamos, y nos levantamos, y ella fue la que lideró eso. Entonces, y cuando ella se levanta, las estrellas batallan. Entonces una de las cosas que nosotros tenemos que pensar, hermano, es que en este tiempo se van a levantar ministerios. Mire cómo muchas veces esto no se recibe, ¿verdad? Se van a levantar ministerios femeninos. No sé si dicen amén las hermanas, pero se van a levantar mujeres. Pero ¿sabe qué? Mire, pues le voy a hacer un dibujo aquí, hermano, porque los dibujos son, pero para mí, hermano, es una fuente de ilustración impresionante. Entonces vea esto. Débora, la característica, y esto lo voy a pasar bien rapidito, hermano, no se me desespere. Débora, una de las cosas que tenía como característica era que ella juzgaba. Digamos, esta es Débora. Esta es Débora. Y dice la Biblia, hermano, que ella se ponía a juzgar. No en la playa, ¿verdad? Pero más o menos. Sí, era más o menos como una playa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí en esa playa había una palmera, que era la palmera de Débora. Y debajo de esa palmera, algo así, ¿verdad? Unos cuantos cocos ahí, hermano. Debajo de esa palmera juzgaba a Débora. Entonces se van a levantar. Mire, pues, y cuando Débora se levanta, las estrellas pelean a favor de ¿quién? A favor del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque se levantaron del otro lado, se levantaron reyes. Vamos a dibujar aquí coronas. Se levantaron reyes para pelear en contra de Israel. Y entonces aquí se levanta Débora, pero cuando ella se levanta, se empieza a haber una batalla espiritual. Entonces van a haber guerreras que se van a levantar en este tiempo, pero no se pueden levantar sin tener una cobertura. Por eso es que el ministerio de la mujer sí es, pero no como lo han pensado muchos, porque muchos de una vez se van y se nombran, ¿sabe qué? Apóstolas. Y eso ya no existe. ¿Por qué? Porque este ministerio es un ministerio que cubre, es una cobertura. Y la cobertura que está debajo digamos, la cobertura que está sobre ella es una cobertura ministerial superior, porque siempre el mayor es el que bendice al menor. Entonces, después, al haber una cobertura apostólica aquí, ya no hay una cobertura superior sobre ella. Entonces sí va a haber un ministerio, pero tiene que ser debajo de una cobertura. ¿Para qué? Para que haya un orden y que las estrellas, que ahorita es lo que vamos a ver y ya lo platicamos un poquito, para que las estrellas respalden eso. Es decir, no estoy hablando de estrellas literales, eso ya lo expliqué, sino que estoy hablando de coberturas, de potestades que cubren a la iglesia.
La iglesia nunca ha estado descubierta. La iglesia siempre ha tenido cobertura, hermano, siempre. Entonces, si no hay estrellas, no se gana la batalla. ¿Por qué? Porque estos reyes tienen cobertura. Una cobertura de oscuridad, sí. Principados, potestades, gobernadores y en las regiones celestes hay unas batallas tremendas. Estos tienen cobertura, estos tienen sus estrellas. Sin estrellas no hay victoria. Bueno, tomando en cuenta todo lo que hemos platicado, ¿verdad, hermano? Espero que me esté tomando nota de todo lo que hablamos, porque a veces es un poquito difícil volver a repetir lo que ya hemos dicho. Entonces no estamos hablando de algo físico, estamos hablando de algo espiritual. Y eso lo vemos nosotros en Apocalipsis capítulo 1, donde dice el Señor, en la mano derecha las estrellas son los ángeles, son las potestades. Entonces tiene que discernirse de manera espiritual. Ok, ahí están las estrellas, cómo estaban relacionadas y cómo estaban ubicadas. Y ahora, cuando le hablan al apóstol Juan respecto a lo que iba a suceder con la iglesia o con las iglesias, o lo que él tenía que escribir a las iglesias, le dicen en Apocalipsis capítulo 1 verso 19: escribe pues las cosas que has visto y las que son y las que han de suceder después de estas. Entonces le está hablando de 3 tiempos de la revelación de Dios. Entonces, una de las cosas importantes para nosotros, hermanos, es entender el tiempo. Los hijos de Isaacar, dice 2 de Crónicas, eran expertos en discernir los tiempos. Y con base en discernir los tiempos, en saber lo que Israel tenía que hacer. Entonces es importante saber en qué tiempo estamos nosotros parados y saber qué es lo que tenemos que hacer. Entonces aquí vemos los 3 tiempos que Dios le da a Juan. Uno es las cosas que has visto. Esto es que le está hablando del pasado. Por eso es que hay que conocer el pasado también, hermano. Hay que conocer el pasado, ¿verdad? Uno dice, no, hermano, vamos para adelante, vamos para adelante, para atrás. No, está bien, vamos para adelante, sí, pero hay que ver lo que pasó. Hay que ver cómo les fue a los israelitas. Hay que ver qué cosas ellos hicieron bien y qué cosas hicieron mal. Hay que ver aún nuestro mismo pasado, qué cosas son las que hicimos bien y qué cosas son las que hicimos mal, porque no todo lo que pasó sobre nosotros fue bueno. Aleluya. ¿O sí? Verá que no, hermano. Hay cosas que nos pasaron que no fueron buenas y no las queremos volver a repetir. Y hay errores que se cometieron en el pasado y uno dice, no, ya no vuelvo a cometer ese error. Entonces hay que ver el pasado. Entonces dice, las cosas que has visto, las cosas que son, está hablando del presente, y las que han de suceder después. Eso está hablando de un futuro. Entonces hay 3 tiempos. Por lo menos en el tiempo que Dios nos ha permitido vivir, que es un tiempo cronos, hay 3 etapas: el pasado, el presente y el futuro. Y dentro de esas 3 etapas hay tiempos específicamente para cada cosa. Cada cosa tiene su tiempo, dice, ¿verdad? Y todo lo que se hace debajo del sol tiene su hora. Eso es lo que dice Eclesiastés capítulo 3, si no estoy mal. Entonces, tomando en cuenta que hay 3 tiempos, dentro de esos 3 tiempos hay 4 aplicaciones del mensaje a las iglesias. Y esto ha sido es decir,
algo tan misterioso que muchos se han aventurado a escribir muchas cosas y hacer análisis precisamente de cada uno de los mensajes de las iglesias. Y en algunos casos se ve que hay una aplicación literal. Se ve que hay una aplicación literal de lo que sucedió con las iglesias. Y efectivamente algunos dicen, no, ese mensaje que está en el capítulo 2 y en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, esto fue específicamente para la iglesia de Turquía. La iglesia que estaba en Turquía. La iglesia del pasado. La iglesia que ya fue, que solo hay ruinas. Hermano, y qué cosa más tremenda. Porque a cada una de estas iglesias, yo no sé si usted ha tenido la curiosidad de ir a buscar en la Wikipedia o en algún libro de historia algunas fotografías de esos lugares. ¿Usted ha tenido la curiosidad de ir a buscarlo ahora que estamos estudiándolo eso, hermano? ¿Qué hay ahí? Solo ruinas hay, ¿verdad? Solo se queda, solo, hermano, no, mire, iglesias con un avivamiento impresionante, pero que de alguna manera se extinguieron. Entonces sí hay una aplicación literal, porque Dios les mandó una carta a las iglesias. Sí el Señor les mandó un aviso. Le dijo, escribe a la iglesia en Éfeso. Escribe a la iglesia en Esmirna. Escribe a la iglesia en la Odisea. Y entonces se les escribió, hermano, literalmente. Entonces esa es una aplicación. Pero no podemos simplemente quedarnos con que eso ya pasó. Hay una aplicación literal, pero del otro lado también hay una aplicación espiritual. Y esa aplicación espiritual, creo yo, que es una de las cosas en donde nosotros somos llamados a indagar. La aplicación espiritual. ¿Qué quiere decir eso para mí? Porque, hermano, usted sabe que la escritura, toda la escritura es inspirada por Dios, pero la escritura es para nosotros, para este tiempo. Ay, hermano, 3 amenes. ¿Verdad que la iglesia, la escritura es para la iglesia en este tiempo, hermano? Sí. Aleluya, ese amén ya me convenció un poquito más. Sí, porque no es justo que solo yo me desgalíe aquí. Usted también tiene que sacar el... Así como gritaba antes, ¿verdad? ¡Ajúa! Decía usted, ahora diga amén. Mire pues, entonces hay una aplicación espiritual y eso, hermano, para nosotros es importante. A la iglesia como entidad actualmente se le escriben esas cartas. Y se les halaga, se les premian algunas, pero en otras sí se les jala el pelo, hermano. Y si no se puede, se les cachetea. Y si no, con un chicote, si salen corriendo, les alcanza, aunque sea el chancletazo, hermano. Pero hay una aplicación para nosotros. Y la otra es una aplicación histórica. Es decir, que mire qué cosa más tremenda, hermano, porque hay gente que ha investigado sobre esto, que le da una aplicación histórica tan exacta, que esa aplicación histórica viene desde que el Señor establece su iglesia. Cuando el Señor viene, establece su iglesia, y hasta que el Señor regresa, es decir, hasta la segunda venida de Cristo. Hay una aplicación, digamos, temporalizada de cada iglesia. Eso pues obviamente lo vamos a ver tal vez hoy un poquito, pero creo yo que nos interesaría más ver la aplicación espiritual y la aplicación individual.
¿Qué nos dice a nosotros, hermano, el mensaje? Mire, por ejemplo, hay una palabra que le dice el Señor a una de las iglesias, le dice: por cuanto eres tibio, no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso nos interesa a nosotros saber qué significa, hermano. No simplemente, eso sucedió en el año tanto que tal iglesia, eso era lo que tenía, que negociaba con los políticos y que esto y que el otro. No, la aplicación para nosotros. Es lindo saber la historia, pero la aplicación para nosotros es importante, hermano. Creo yo que es más importante. Entonces, nuestro enfoque tendría que ser la aplicación individual y la aplicación espiritual. Vea esto. Aquí sí ya. Aquí sí necesita buenos ojos de halcón o de águila. No, pero no importa. Ahorita se lo voy a ampliar, pero no importa. Yo lo único que le quiero mostrar es que hubo un hombre en el pasado que se llamaba Clarence Larkin, que él hizo este análisis histórico. Y entonces él puso en ese su diagrama ahí, mire qué cosa más tremenda. Eso lo hizo él en el año 1917, creo que era. Hace 100 años, hermano. Hizo él ese análisis. Y él vio algo bien impresionante. Solo se lo voy a mencionar así rápidamente. Ahí se lo amplío un poco más, aunque tampoco se ve. Pero él vio que habían etapas de la iglesia. Y entonces aquí es donde él hace este análisis. Y no me quiero enfocar mucho en esto, solo se lo quiero mencionar. Él hace este análisis como desde que el Señor establece el ministerio apostólico en su iglesia, la iglesia empieza a vivir las 7 etapas de las 7 iglesias. Y es que mire, pues la primera etapa, dice él, ¿verdad? Es la iglesia de Éfeso. Y en la iglesia de Éfeso se ve que dice: has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y etcétera, etcétera. Y entonces habla de una iglesia apostólica, pero una iglesia apostólica que se enfría. Has dejado tu primer amor. La iglesia de Éfeso. Y entonces esa es la iglesia apostólica que todavía siguió, pero todavía el apóstol Pablo les mandaba cartas para regañarlos a los gálatas, que no fueran insensatos, hermano. Como 2 o 3 veces le dice el apóstol Pablo a los gálatas: gálatas insensatos. ¿Quién les los fascinó para que tan pronto ustedes hubieran perdido de vista la sencillez del evangelio, que Cristo murió por nosotros y no tenemos que seguir una ley? Hermano, eso es la iglesia que empieza en picada. Y eso lo ve este hombre acá, y me llamó muchísimo la atención, porque después de que se aparece la iglesia de Éfeso, viene la iglesia de Esmirna, que es una iglesia perseguida. Empieza la persecución de los cristianos. El año 300 y por ahí, ¿verdad? Empieza a haber una tremenda, ahí sí que un holocausto de creyentes. Y entonces la iglesia casi se extingue. Pero hay una iglesia que es la iglesia de Pérgamo, que ya es una iglesia protegida. Ahí le llaman una iglesia liberal, pero es una iglesia protegida por los políticos. Ahí hacen una alianza. Entonces esa es la iglesia de Pérgamo. Y luego de esto ya viene un espacio más grande, que es la época medieval, en donde la que regía era la iglesia católica, pero se mantiene una iglesia, digamos un remanente, pero se mantiene una iglesia como acomodada. Esa es la iglesia de Teatira. Y luego la iglesia de Sardis, que es una iglesia que queda, dice que al final de cuentas es una iglesia que tiene que ser avivada, que tiene que ser refortalecida, revitalizada, pero es un remanente que ya empieza a dar origen a lo que es la reforma. Y entonces ya de aquí sale la iglesia de Sardis, que también es una iglesia, digamos, incipiente, muy pequeña.
es una iglesia remanente, y de ahí sale la iglesia Filadelfia. Mire cómo nos lleva este hombre por las edades, ¿verdad? Y la iglesia de Filadelfia, que es más o menos contemporánea como nosotros estamos ahora. Él lo hizo en el 1917, pero la proyección es para las fechas de ahora. Y de último aparece la iglesia apóstata, que es la iglesia de la Odisea. Mire qué interesante eso, ¿verdad? Ok, entonces mire pues. Entremos, porque eso fue como una pequeña introducción a lo que vamos a platicar. Así que respecto a las iglesias, ¿verdad? Porque tenemos muchas cosas que ver aquí de las iglesias. Entonces, mire pues, por eso le insistí yo cuando estuvimos viendo el capítulo 1 de Apocalipsis, hermano, que tenemos que conocer al Hijo. El testimonio de Jesús. Aleluya. Que es el espíritu de la profecía. Entonces, el que envía la palabra a cada una de esas iglesias, tome nota de esto. El que lo envía, yo no le puse ahí, pero el que lo envía. A ver, ahorita usted va a sacar sus conclusiones. Pues mire pues, dice en Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros. Ese es el que envía la carta. Es decir, Juan la escribió y se la llevó al ángel de la iglesia para que fuera leída en la iglesia. Pero el que la envía en Éfeso es el que tiene las 7 estrellas. En Esmirna es el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. En Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. En Tiatira es el Hijo de Dios. Mire, todas esas facetas las analizamos la vez pasada, hermano. El que tiene ojos como llama de fuego. En Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. A Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. A la Odisea le escribe el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. ¿De quién está hablando ahí? Está hablando de Jesús, está hablando de Cristo, hermano. Entonces mire, y a mí me llamó mucho la atención cuando le escribe a la Odisea, le escribe el amén. Por eso es que cuando nosotros decimos amén, no es solamente un modismo de decir amén. Nosotros estamos poniendo, hermano, en ese amén estamos poniendo a Cristo de testigo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. En Cristo no hay sombra de variación, Él no cambia. Él dice amén, amén, y así es. Sí es sí para Él, hermano. No es vamos a ver, ni tal vez, ni quizá, ni posiblemente, sino que en Él todas las promesas en Él son sí y amén. ¿Por qué? Porque el remitente de estas cartas es Cristo, Cristo mismo. Ok, el recipiente es la iglesia. Y por eso les digo que de esto tome nota, hermano, porque hay una aplicación espiritual para nosotros ahí. Oiga, no, yo sé si ya le dio tiempo para copiar, pero yo voy. A veces, fíjese que la vez pasada me dijo alguien: ay, es que va muy rápido. Sí, a veces me acelero mucho, hermano, perdóneme. Pero lo que yo le decía es que
que la aplicación espiritual de esto, y lo vamos a ver tal vez después, es que dice, el que tiene, y a todas las iglesias se lo dice, el que tiene oído para oír. Ayúdeme, por favor. El que tiene oído para oír. Sí, pero termine la frase. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, pero entonces ¿quién lo manda? Ahí está la cosa, hombre. Es que mire, pues entonces el asunto es que Cristo envía su palabra, pero el que la certifica es el Espíritu Santo, y el que permite que usted la oiga es el Espíritu Santo. O sea, es un trabajo, hermano, de los dos paracletos, de los dos consoladores. Uno envía la palabra y el otro la certifica. Qué lindo eso, hermano. Qué lindo eso, porque entonces viene y entonces Cristo envía su palabra y la aplicación espiritual se la da el Espíritu Santo. Entonces no es una palabra vacía. Entonces no es un libro, hermano, cualquier libro. No es el Popol Vuh. ¿Verdad que no? Ay, Padre Santo. Mire pues, qué cosa más linda, porque en el libro de Romanos, en el capítulo número 8, verso 31, dice, yo le entresaqué algunos versículos ahí, que yo sé que a usted le gustan mucho, y yo lo hice con dedicatoria. Para usted con mucho amor, solo me faltó ponerle la moña. Traté de ponerle ahí un listoncito rojo ahí donde dice Romanos 8:31 para que usted la agarrara para usted esta promesa, porque dice, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Usted dice, esa promesa es mía, aunque venga el diablo. Amén. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. ¿Y quién es el que condenará? Porque Cristo es el que murió. O sea que ahí estamos hechos, hermano. Ahí no hay pierde. El que camine por este camino, la Biblia dice, el que ande por esa senda, por torpe que sea, no tropezará. O sea que yo tengo la certeza que no voy a tropezar, hermano. Porque si por mí fuera, hermano, con los ojos vendados agarraría por otro lado. Pero el Señor es el que nos lleva por esta senda, por este camino. Entonces dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Y después dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y entonces habla, y aquí es donde lo quiero llevar yo, a las cosas que habla. Dice, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. 7 cosas. Dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya. Yo hubiera dicho gloria a Dios, pero no estoy ahí sentado. Entonces somos más que vencedores, hermano. Aleluya. Sí, somos más que vencedores. Entonces el asunto es que hay cosas a vencer. Si somos más que vencedores, hay cosas a vencer. Y entonces la relación que tienen estas 7 cosas es que cuando habla de tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, lo está relacionando con el mensaje a las 7 iglesias. Cuando habla de tribulación, yo conozco tu tribulación, dice. Habla de Esmirna.
Cuando habla de angustia, habla de Éfeso. Cuando dice persecución, habla de Sardis. Cuando habla, hermano, cada una de esas habla de hambre. La Odisea, desnudez, habla de Pérgamo. Peligro, habla de Filadelfia. Y espada, habla de Tiatira. Entonces, si juntamos todas esas cosas y las vencemos, vamos a ser llamados. Aleluya. Así me gusta que complete la frase, hermano. Vamos a ser más que vencedores. Entonces lo que tenemos que hacer es ver a esas 7 iglesias como el Señor le dice que deben actuar para sobreponerse a cada una de estas situaciones. Somos más que vencedores, entonces hay cosas que vencer. Y los más que vencedores, dice, mire pues, a los más que vencedores de la iglesia de Éfeso le dice: al que venza, yo le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al de Esmirna le dice: oh, ustedes son más que vencedores. Sí, perfecto. Entonces no sufrirá daño de la segunda muerte. A los de Pérgamo le dice: ¿dónde están los más que vencedores? Yo le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita. Y en la piedrecita estaba escrito un nombre nuevo que nadie conoce, solo el que la recibe. Ese es para el más que vencedor. Eso no es para todos, porque todos se meten en el paquete ahí, ¿verdad? Dice: no, a mí me van a dar una piedra, a mí una piedrona me van a dar usted. Primer lugar, no sabe esto, y segundo, no lee la Biblia, ¿verdad? Al de Tiatira dice: le daré autoridad. Al más que vencedor le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y le daré la estrella de la mañana. Ay, hermano, es que usted no sabe lo que lo espera, hombre. Usted no sabe lo que lo espera. Usted ahorita lo que tiene que hacer es que tiene que sobreponerse. Tiene que demostrar que es más que vencedor. O lo vence la gripe. Ay, Dios. Ay, Dios. Así como decía aquel anuncio: y de ahí lepe, otra vez con gripe, dice. Mire, al más que vencedor, hermano, de Sardis será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Qué cosa más tremenda. O sea, tiene la seguridad de tener vida eterna permanente. Bendito Dios. Dice aquí, hermano, mire, el de Filadelfia: al que venza, dice, lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Aleluya. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Hay gente que dice: ay, me voy a ir al culto porque solo ahí encuentro paz. Y se va a la iglesia y: padre, aquí quisiera estar. Ahora lo van a hacer columna y nunca más va a salir de esa presencia. Qué bendito es el Señor, hermano. Y el de la Odisea, mire, a pesar de que la Odisea, de cosas tremendas, bueno, de todas, ¿verdad? Pero de la Odisea dice: el que venza. ¿Sabe qué le voy a dar al que venza de la Odisea? Me voy a hacer así a un ladito, en mi trono, donde hay rodeado de serafines. Ahí me voy a hacer a un lado y le voy a decir al que venza: siéntate aquí. Ay, Señor, yo no encontré lugar hasta allá atrás. No, allá atrás no es tu lugar. Aquí, a la par mía. Qué lindo, hermano. Entonces hay que vencer. Entonces las iglesias estas traen una promesa impresionante, hermano.
que debemos sobreponernos, que debemos ver cuál es la batalla y no decir por dónde vienen para salir corriendo, sino cuántos son para partirse el alma, si es posible, hermano. Aleluya. Y si me faltara el alma, es que ya me fui con él. Aleluya. Aleluya. Hoy vengo pastor ranchero. Bueno, mire pues. Hoy el mensaje. Hoy el mensaje, hermano, es el que tiene oído. Y eso lo repite a cada una de las iglesias. El que tiene oído, oiga. El que tiene oído, oiga. Fíjese, hermano, que muchas veces uno cierra sus oídos. Dice, no, eso no es para mí, pastor. No, fíjese que ese mensaje le hubiera caído muy bien a mi vecino. A mi tío o a mi suegra. Pero ese mensaje no es para mí. Lástima que hoy no vino mi marido, hoy no vino mi mujer. Le hubiera caído re bien. No, si usted tiene oídos, usted va a oír lo que es para usted. Usted no le va a andar endosando el mensaje a otro. A veces uno le endosa el mensaje a otro, oímos, oíle, y lo codea. Esto es para vos, no, eso es para ti. Sí. El pastor lo dice, ya viste, el pastor sabe. No, hermano, el pastor no sabe, el que sabe es el Espíritu Santo. Y el que tiene oído va a oír lo que el Espíritu le dice a la iglesia. La iglesia siempre va a tener, hermano, siempre va a haber palabra que esté hablando constantemente. Por toda la tierra salió su voz. Por toda la tierra, toda la redondez de la tierra, hermano, los cielos cuentan la gloria de Dios. Un día a otro le anuncia, hermano, está diciendo que siempre hay palabra de Dios, siempre. Lo único es que tenemos que aprender a afinar nuestro oído. Ay, no, hoy no fluyó el hermanito. Yo no sé por qué lo ponen a predicar al hermanito si le cuesta. Entonces no tiene oído para oír. No tiene oído. Ahí le puse los versos, ¿verdad? Capítulo 2, verso 11, Esmirna. Capítulo 2, verso 17, Pérgamo. 2:29 a Teatira. 3:6 Sardis, 3:13 Filadelfia y 3:22 a la Odisea. Entonces, ese es el mensaje de hoy. Es decir, la aplicación contemporánea. Por eso es que le estaba hablando, hermano, del pasado, del presente y del futuro. Entonces, para nosotros debería de ser un mensaje, hermano, no de algo que lo vamos a hacer más adelante, sino de algo que tiene una aplicación inmediata. Ok. Todavía tengo unos minutillos, hermano, y no se preocupe que el tiempo lo tengo aquí bien controlado. El mensaje a Éfeso empieza de esta manera. Le dicen al apóstol Juan, ¿verdad? Escribe a la iglesia en Éfeso. Y le empieza diciendo, yo conozco tus obras y tu trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Yo creo que esa es una de las cosas que tenemos que hablar, hermano. Bueno, de cada una de estas cosas me gustaría que profundizáramos un poquito acerca de esto, pero porque hay un poquito de confusión acerca de esto del probar a los que se dicen ser apóstoles.
pero vamos a seguir un poquito más adelante. El mensaje a Éfeso habla básicamente de esas cosas, 7 cosas. Habla de obras, habla de paciencia, habla de un arduo trabajo, muy bien, habla de que no puede soportar a los malos, que ha probado a los apóstoles, a los que se dicen ser apóstoles, ¿verdad? Ha sufrido y no ha desmayado. Entonces, una de las cosas que tenemos que ver acá, hermano, y esto se relaciona mucho con todas las iglesias, es precisamente de que en cada una de esas iglesias se menciona lo que las iglesias hacen bien, lo que están haciendo. Porque mire, Dios no es injusto para olvidar el trabajo, la obra, la labor que cada uno realiza en el cuerpo de Cristo. Dios no es injusto. Por mucho que uno diga, ay, el Señor ya se olvidó de cómo yo servía, el Señor ya se olvidó de cómo era yo antes cuando yo lo conocí, cómo era que yo trabajaba tan fuerte. Hermano, Dios no se olvida. El hombre se podrá olvidar, pero Dios no se va a olvidar. Y Dios siempre está con nosotros recordándonos las obras que nosotros hemos hecho. Yo sé que tú te has esforzado. Yo sé que tú has trabajado. Yo sé que te has desvelado. Yo conozco tus obras. Y aquí en Éfeso no solamente conocía sus obras, sino que conocía su paciencia. ¿Qué se necesita para formar paciencia? La prueba forma paciencia. Pero y para que la paciencia se vaya fortaleciendo, hermano, tiene que pasar tiempo. Tiene que pasar un tiempo. Por eso es que muchas veces las pruebas vienen, hermano, y siente uno que no se acaban, o las pruebas vienen y cuando uno sintió, dice, pero ¿cómo es que yo aguanté 15 años con esto? ¿Cómo es que yo aguanté esta situación? ¿Cómo pasé? Cuando uno voltea a ver hacia el pasado y uno dice, pero ¿cómo fue que yo? ¿Por qué? Porque fue un tiempo en el que Dios estaba formando tu paciencia. Entonces, y Dios ve tu paciencia. La paciencia es un elemento importante para nuestra vida, hermano. Tal vez no quisiera detenerme en cada uno de estos elementos, pero le da tentación a uno, hermano, de hablar de esto, hombre. Porque, hermano, hay quienes tienen más paciencia que otros, ¿verdad? Mire, pues, ¿quiénes son más impacientes? De manera general, estoy haciendo una estadística así global. ¿Quiénes son más impacientes? ¿Los jóvenes o los viejos? No, impaciente. Los jóvenes, los niños, los teenagers, hermanos, son impacientes. ¿Es verdad que sí son impacientes? Quédate ahí sentado. No, se levanta el niño, pero como que ya la edad lo hace a uno paciente, hermano. Y eso que todavía somos jóvenes, ¿verdad? Sí. Pero ya uno dice, ¿verdad? No, ya va a pasar. Eso ya sé yo por dónde viene la cosa. Démosle un poquito de tiempo. Esperemos que el agua tome su nivel. Y solo es cuestión de esperar. Ya cuando uno se da cuenta, hermano, efectivamente la cosa resultó. Es cuestión de paciencia, es cuestión de esperar, pero eso lleva tiempo. Entonces, una de las cosas, hermano, que si tú estás ahorita sufriendo de impaciencia, espérate un poquito. Tal vez lo que Dios quiere es moldear tu paciencia y que tú aprendas a esperar.
Aprende a esperar en Dios. No, es que yo quisiera que las cosas fueran así. Sí, todos quisiéramos que las cosas fueran así. Hermano, a veces uno quisiera moverse más rápido, pero no. Aún, mire, ay Dios, ¿para qué habla uno de eso, verdad? Aún para levantarse, hermano. Antes se levantaba usted como un resorte. Ahora ya se toma su tiempo. ¿Verdad que sí? Ya. Sí. Y poco a poco va levantándose. ¿Por qué? Porque pues, el cuerpo al final de cuentas. Entonces, aún hasta la misma naturaleza le enseña a uno a ser paciente. Entonces, mira, la paciencia, el arduo trabajo. Mire, de cada una de estas cosas tenemos que hablar. Yo no quiero entrar en eso. Ya nos avanzó un poquito el tiempo. Todavía nos faltan mensajes a 6 iglesias más. Y vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a dejarlo hasta ahí. Ahora, si usted quiere algo para llevar, entonces no, usted se me adelanta mucho, hermano. Usted se me adelanta, pero le suplico que lea las cartas. Lea las cartas, ¿verdad? Y esos van a tener para nosotros una riqueza, y véalos en esa perspectiva. Que sea el Espíritu Santo el que le vaya certificando a usted las cosas en las cuales usted debe cambiar y las cosas que debe fortalecer. Porque hay cosas buenas, hay que fortalecerlas. Veo tu arduo trabajo, eso hay que seguir haciéndolo. Veo tu paciencia, eso hay que seguir fortaleciéndolo. ¿Verdad? Ok. Hagamos una oración. Póngase de pie, por favor, hermano. Póngase de pie, vamos a orar y vamos a respetar ahí el tiempo y vamos a darle gracias a Dios. Cierre sus ojitos y empiece a suplicarle al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos